¿Qué tal, Arratsaldeon? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión vespertina de la segunda jornada de esta primera edición de la Semana del Emprendimiento en Vizcaya, de Sarekin Week 2020. Digo sesión vespertina porque es la primera que vamos a tener vespertina. También tuvimos ayer, el lunes, otro taller por la tarde de 4 a 6. Hoy va a ser un poquito diferente. Fíjense, si yo les digo que lo que vamos a hacer esta tarde, esta actividad, es algo tierno, es algo divertido y es inspirador, seguramente no pensarían que estamos hablando de emprendimiento, pero nos hemos propuesto demostrar que se puede hablar de emprendimiento desde estos conceptos y además hacerlo desde el cine, porque es curioso, pero sí, esta tarde tenemos un cineforum con una película que vamos a ver después, a partir de las 4 menos de las 5 menos cuarto, mejor dicho, de la tarde, una película titulada Abuelos, nunca es tarde para emprender. Vamos a hablar antes de ver la película con el director y con uno de los actores de esa película. El director es Santiago Requejo. Santiago nació en Plasencia en 1985, así que es un director joven. Y lo que pretendíamos con esta sesión de tarde era, de alguna manera, contrastar la visión del emprendimiento desde la juventud, desde quien es el director de la película, y también desde quien ya tiene unos cuantos añitos de experiencia en lo que es el teatro, en lo que es el cine, tanto desde la parte de actor como desde la de director, con Ramón Barea, seguramente de todos conocido. Por darles algunos datos de Santiago Requejo, él dirige producciones audiovisuales desde la adolescencia. Ha creado multitud de piezas, sus vídeos han logrado además premios en festivales nacionales e internacionales, pero esta película, la que vamos a ver después, Abuelos, es su primera gran producción, su primer largo. Así que, entre otras muchas lecturas que queremos hacer con esta película, que luego veremos, pues está también una que tiene que ver mucho con el emprendimiento, que es la crítica a lo que él llama los absurdos anglicismos, ¿no?, que empleamos habitualmente cuando hablamos de una manera un poco más técnica de lo que es el emprendimiento, ¿no? Bueno, esto va a ser la parte que vamos a tratar con Santiago, y con Ramón Barea pues nos podríamos tirar hasta mañana, resumiendo su currículum. Así que me voy a quedar con simplemente que comenzó en el teatro en los años 70 aquí en Euskadi, que luego pasó de la faceta de actor a la de director, como decía antes, y que tiene más de un centenar de películas. Y por nombrarles alguna de las últimas, ha intervenido en óperas primas de directores conocidos como Imanol Uribe, como Enrique Urbizu, como Julio Meden, Juanma Bajo Ulloa, Pablo Berger, Ana Díez o Alex de la Iglesia. Y decía, las últimas películas, pues, por ejemplo, Voces, de Ángel Gómez, La boda de Rosa, de Iciar Bollaín, esta, Abuelos, de Santiago Requejo, La línea invisible, de Martino Barroso, o La pequeña Suiza, de Kepa Sojo. Y en medio, pues, toda una vida que vamos a intentar resumir en 45 minutos desde el punto de vista del emprendimiento. Así que, Santiago, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Pues muy bien, aquí estamos oyendo las cosas que dices de nosotros. Buenas Hola tardes. Santiago, te veo, Hola buenas Ramón, tardes. qué alegría verte. Lo mismo. Bueno, si os parece, hacemos una especie de pequeña charla entre los tres. Yo os voy haciendo preguntas y vemos un poquito cómo enfocar esta charla desde el punto de vista del emprendimiento, si os parece, ¿de acuerdo? Em, a mí la parte de Santiago me interesa porque he conocido a mucha gente joven intentando emprender y claro, una gente joven normalmente se encuentra con dificultades, y una de las dificultades es precisamente su edad. No sé si te ha pasado, Santiago, cuando tienes que ir a convencer a alguien que te financie la película, que digas, oye, mira, tengo un proyecto, que al final una película es un proyecto de empresa prácticamente, ¿no? Entonces tienes que ir a convencer a alguien y te dice, ojo, pero qué jovencito eres, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez, y eso es un lastre para quien quiere emprender y es joven. Bueno, no solo me ha pasado, sino que me sigue pasando. La verdad es que evidentemente una película al final no deja de ser, bueno, pues como cualquier actividad empresarial, pues requiere de muchos costes, ¿no? Que te tienen que financiar productores, inversores, para los cuales tienes que transmitirle ilusión y también, lógicamente, una potencial rentabilidad, ¿no? Para que la gente quiera participar. Es verdad que en el ámbito más cultural no solo se busca una rentabilidad económica, sino también una rentabilidad, digamos, emocional o saber que lo que estás haciendo, bueno, pues aporta a la sociedad de alguna forma, ¿no? Que también yo he tenido la gran suerte de conocer gente en este sentido, ¿no? Pero indudablemente es un emprendimiento como cualquier otro, sí.
acercarse a, no sé si es un comité o un productor, alguien que va a aportar ese dinero, por ejemplo, para hacer la película, ¿con qué armas cuenta para llegar donde él y decirle, como tú decías, ¿no? No solamente es una película que va a recaudar dinero, además es una película que vale para otros fines, que tiene otras intenciones. ¿Cómo se convence a esas personas que son más mayores, que tienen más experiencia, de que apuesten por uno? Bueno, a ver, yo más que convencer, me parece una palabra como muy impositiva, ¿no? Porque parece que lleva implícita la palabra vencer. Yo creo que consiste en inspirar y entusiasmar con el proyecto que quieres contar, ¿no? O sea, y hacer ver la necesidad. Concretamente, en el caso de Abuelos, habla de una temática que desgraciadamente se está hablando muy poco en este país. Se hablaba mucho del paro juvenil y de ese millón de personas, millón de jóvenes, ¿no? Que han tenido que buscarse la vida fuera de España en categorías profesionales muchas veces por debajo de su formación, pero se hablaba muy poquito de ese millón y medio de parados. Ya no te hablo de mayores de 50 años, sino de 45 años, ¿no? Consecuencia de la devastadora crisis del 2008, que lamentablemente creo que vamos a volver a vivir, ¿no? Y esta película, un poco lo que yo pretendía era transmitir un poco a la sociedad la necesidad de reinventarnos y la necesidad también de lanzar un mensaje, aunque no quiero decir que las películas tengan que tener mensaje, ni mucho menos, pero sí me parecía importante lanzar un mensaje positivo, optimista, de que nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para intentar cumplir pues aquellos sueños que tengamos, ¿no? Y bueno, yo creo que cuando contabas el guión, veías, la gente, era muy común, lo que luego pasó al ver la película, la gente decía que era como la vida misma, ¿no? O sea, se sentían muy identificados con bueno, con los personajes que nosotros, Javi y yo, habíamos escrito, ¿no? Luego, además, tenía la inmensa suerte de contar con un elenco fabuloso, magnífico, bueno, que me arroparon mucho en esta primera película, y yo creo que eso ha sido clave para poder sacarla adelante, ¿no? Como Ramón, Carlos, Roberto, Ana, Mercedes, en fin, todo un elenco de actores y actrices magnífico, que emprendieron en el sentido de se arriesgaron bueno, a poner toda su experiencia, su talento a mi servicio, ¿no? Y además lo hicieron de una forma muy cariñosa, muy respetuosa, y que yo agradezco enormemente. Yo creo que vieron eso, vieron entusiasmo, vieron mucha profesionalidad. Tengo la suerte de contar con un equipo alrededor mío muy profesionales, que el proyecto era muy sólido, ¿no? Pero al final creo que tiene que haber un puntito de emoción, un puntito bueno, de ilusionarse, ¿no? Porque al final estamos hablando de crear, ¿no? De transmitir emociones, ¿no? A la gente. Entonces, yo creo que en el tema del cine no es una inversión, digamos, fría, calculadora, ¿no? Yo creo que hay un puntito de romanticismo necesario bueno, para aventurarse a esto, ¿no? Nos hablaba Santiago de emocionarse y de inspirar. ¿Se sintió así Ramón Barea cuando recibió el proyecto de Santiago? Sí, yo lo recibí como con una gran sorpresa al principio por el tema, porque es verdad, como dice Santiago, no es algo que formaba parte de la temática, de los argumentos en este momento de cine ni de televisión, ¿no? De una manera tan clara, tan contemporánea y con una mirada tan especial. Yo pensaba que detrás de ese guión, porque yo no le conocía a Santiago antes de decir eh, sí o no o tal, yo vi el guión y de la lectura del guión deduje que detrás había un señor mayor escribiendo ese guión. Había un hombre de mediana edad, al menos, tal, porque tenía una visión de las cosas que se acercaba más a esa frontera que parece que separa la juventud de lo siguiente, de la otra juventud, o como demonios se llame ahora, porque esto se va estirando cada vez más. Va a haber que crear la cuarta edad y la quinta edad y tal. Entonces fue una sorpresa muy grande ver que esa mirada pertenecía a una persona joven y a un co-guionista también joven. Incluso la productora tenía algo también
de una aventura muy especial y muy diferente de lo habitual y que Santiago se había movido en un mundo que no era exactamente el clásico de alguien que desea, eh, no sé, triunfar en el asunto audiovisual, sino que había creado también piezas que tenían que ver con los sentimientos, con las emociones y que no estaban al ser ninguna publicidad ni ninguna cosa de estas, sino solamente el placer o la emoción de producir una emoción en otra gente, ¿no? Esas piezas que se convierten en virales en internet y tal, y que de pronto descubrí que era autor de varias de las piezas que yo había visto sorprendido, sin saber de dónde venían y que me habían emocionado. Entonces, la razón principal era, me ha gustado el guión. La siguiente razón fue que curioso esta gente que lo está promoviendo y luego enseguida te haces del grupo, te haces de la idea, te haces cómplice, como le digo a Santiago, de esta historia y de esta aventura. Así que digo que entré, yo que no tengo representante ni nada, me funcionan las corazonadas, entré por una corazonada clarísima de Ramón, si puedes, haz esta peli. Ramón, hemos dicho, fíjate, esta mañana has dicho cosas muy, muy interesantes, ¿no? El tema de ser cómplice, ¿no? de un proyecto. Esta mañana hablábamos de las uniones temporales de empresas, de cómo incluso se puede emprender en el agro, en el campo, en el ámbito rural, ¿no? Y esa gente que emprendía en el ámbito rural nos decía que ahí había algo especial, que trabajar de esa manera, de alguna forma era trabajar para ti, que eso te suponía una alegría distinta de cuando trabajas para otros. Pero fijaros, por llevarlo todo a este mundo del emprendimiento, ¿no? Las uniones temporales de empresas, de las que hemos hablado esta mañana, una película en el fondo es un poquito esto. Es decir, es una empresa, pero tiene un final. Es decir, sabemos que la película, se estrene o no, va a tener una fecha más o menos de caducidad después de que venga, quizá pueda haber otro tipo de financiaciones que lleguen por después de emitirse la película, ¿no? De llevarse a las salas de cine, ¿no? Pero sabemos que más o menos tiene una fecha de caducidad la película, ¿no? Y sin embargo, esto es continuo, ¿no? Es decir, son empresas que aparecen, que tienen un desarrollo y que sabemos que van a tener un final, pero estáis continuamente emprendiendo, continuamente buscando nuevos proyectos, nuevas formas de contar ideas y de contar historias. ¿Quién de los dos se anima? ¿Quién va? Mira, a ver, te contesto sobre eso porque quizás represente un modelo diferente, es decir, no habitual y tal, pero yo estoy acostumbrado, fíjate que nosotros, a pesar de que se nos califica las artes escénicas donde yo he vivido, he habitado durante mucho tiempo, además del cine y tal, pero las artes escénicas se ha planteado como una charla de industrias culturales, tal. Y yo tengo la sensación de que pertenezco a una actividad muy artesana, muy frágil y muy discontinua. Es decir, para mí, lo que para un agente de campo seguramente supone el tiempo que haga, la naturaleza, los accidentes que vayan sucediendo, para un actor que no trabaja fijo en una empresa, que no se entra y va acumulando trienios y tal, sino que no sabe lo que va a hacer la siguiente obra de teatro, el siguiente trabajo que vaya a hacer teatral o tal, no sabe el resultado que va a tener y si le van a volver a llamar. Yo he ejercido de adolescente emprendedor, de joven emprendedor y de señor mayor como ahora emprendedor, porque siempre, además de haber sido contratado, he generado mi propia actividad. He tenido grupos de teatro, he creado varias compañías, he puesto en marcha productoras, porque he crecido en la inestabilidad, en la inseguridad, en la sorpresa, ¿no? Entonces yo creo que, digo que no soy un caso, no es lo normal, es decir, pero tengo la sensación de haber vivido sin saberlo, porque entonces no existía la palabra de una manera, de la forma en que existe ahora, pero he sido un emprendedor nato. De hecho, no sabría hacerlo de otra manera. Yo creo que no sabría trabajar fijo todo el rato para la misma idea, la misma persona. Aún de señor mayor ya acabo,
cuando ya estoy sobrepasada la edad de jubilación y no hay quien me jubile, se ha puesto en marcha una sala de teatro y mis compañeros me decían, Ramón, ¿pero qué haces haciendo una sala de teatro, poniendo en marcha este invento si ya no te hace falta? Pues seguramente no me hace falta. Me hubiera hecho falta cuando tenía 20 y pocos años o 30 o tal, pero está siendo útil para mucha gente de la profesión, está siendo útil para jóvenes actores. Hay una compañía joven, hay una movida alrededor de la sala, de un espacio vacío, ¿no? Y me siento feliz y tengo la sensación de que mi actividad ha servido para mucha gente y de que no me han conseguido paralizar, no me han conseguido jubilar. También he de presumir y decir, joder, qué suerte he tenido de haber elegido este oficio tan irregular pero tan apasionante. Santiago, ¿qué es lo más complicado de iniciar un proyecto de cero? Uf, quizá, o sea, yo creo que, o sea, lo más difícil es creer en el proyecto y que se te abran puertas, ¿no? Yo creo que es lo más complicado, ¿no? Por dos razones. Primero, porque como que todo el mundo está ya con sus proyectos, sus cosas, ¿no? Entonces, de repente irrumpir tú, que no te conoce nadie, ¿no? Porque en nuestro caso, pues no teníamos ningún padrino, ¿no? Ni en la industria, ni abrir una puerta fría, ¿no? Y venir con un proyecto sin ningún padrino, como digo, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, eso es bastante desalentador. O sea, tienes que verlo como una carrera a largo plazo, ¿no? Y aguantar, 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 aguantar y empujar. Creer que tienes un proyecto sólido, que un proyecto bueno, que quieres hacerlo, ¿no? A mí me decía el productor Carlos, cuando nos hicimos socios y amigos, me dijo, si te tocasen 50 millones de euros, no uno, ¿no? 50 millones de euros, ¿tú qué harías, no? Yo le dije, joder, pues si me tocasen 50 millones de euros, haría lo mismo que estoy haciendo, pero no me pondría a abrir tantas puertas, ¿no? O sea, directamente ahorraría tiempo, pero haría lo mismo, ¿no? Con otros medios. Y cuando yo creo que tienes el convencimiento de que estás haciendo lo que crees que tienes que hacer, eso es muy importante. Pero es verdad que es difícil porque, bueno, los tiempos no los manejas tú, depende de mucha gente, tienes que irrumpir, como digo, abriendo puertas a la antigua usanza, ¿no? Puerta fría, presentarte. Y bueno, mi experiencia es que a base de llamar, abrir muchas puertas, pues se cierran muchas, pero siempre hay alguna que a lo mejor no se ha abierto del todo, pero te dicen por dónde y te vas colando y aguantar, 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 empujar, trabajar y no hay otra, ¿no? Una constante, ¿no? También si se te cierran todas las puertas es importante uno ser autocrítico, ¿no? O sea, no pensar que el mundo está en contra de uno, sino por qué se están cerrando las puertas a este proyecto. El proyecto es lo suficientemente bueno para buscar salida o por qué es, ¿no? Sobre todo con abuelos nos pasó al principio, ¿no? Nos costaba y nos dimos cuenta que teníamos que revisitar el guión, ¿no? Una y otra vez, porque, bueno, pues a veces lo que tú tienes en la cabeza no acabas de plasmarlo en un guión. Al final un guión es como una partitura musical. Aunque para el director le suene como ya va a sonar, a otra persona leerlo a lo mejor no le suena igual. De hecho, fíjate, o sea, al final rodamos una versión 15 del guión de Abuelos, ¿no? Y empezamos a moverlo con una versión 1. Y el guión cambió mucho, ¿no? Entonces, para no extenderme más, básicamente lo más difícil es aguantar, ¿no? Yo creo que es aguantar, tener paz, tranquilidad y trabajo, ¿no? O sea, no desesperarte, básicamente, sería para mí lo más importante. Tenemos, ya lo saben la gente que nos está siguiendo a través de Internet en esta Sarekin Week 2020, tenemos un chat a través de YouTube que está abierto para preguntas que nos puedan hacer y nos ha llegado una de Jimmy John que dice, hola, soy director de cine, educado en Kinema, he coincidido con Ramón en algún rodaje y talleres de actores, estoy preparando mi primera película, o sea, está en la misma situación que estaba Santiago antes de rodar Abuelos y nos dice, ¿algún consejo para, entre comillas, enamorar a las productoras? Ramón, ¿algún consejo? A ver, Llevar a no Ramón. sé. Pues, yo, yo creo que
Primero, mira, amplifico un poco y matizo lo que acaba de decir Santiago. Hay una parte, supongo, de humildad que hace que no quiera hablar de ello, pero para mí una de las características principales o importantes que han impulsado el proyecto es esa capacidad no solamente de ilusionarse por él y de pujar por él, sino tener una capacidad de autocrítica muy grande. Es decir, no decir, acabo de hacer un guión y este guión es la maravilla del mundo y voy a buscar un productor, o, ¿sabes? Se monta un cuento de la lechera o un cuento de la Cenicienta, yo soy una magnífica persona, necesito un príncipe azul que me dé el amor y tal, ¿no? Yo creo que en Santiago y en su proyecto y en su forma de trabajar hay la sensación de lo que yo tengo es esta idea, pero esta idea yo la puedo transformar, puedo jugar con ella, puedo mejorarla, puedo exigirme, moverme si se me cierran unas puertas por otras. O sea, hay una voluntad y un convencimiento que a mí me parece el motor principal, aparte de las buenas ideas que las tiene, y lo era ya el guión desde el principio, esa capacidad para empujar y para buscar los huecos en el entorno en que se está moviendo para avanzar, ¿no? Y yo a esta persona que ahora pregunta qué hacer cómo convencer a un productor, yo primero me convencería a mí mismo, convencería a lo que yo voy a hacer es lo que creo que debo hacer, no es fruto de cualquier cosa, no es fruto de que se me ha ocurrido una idea, no es fruto de quiero hacer esta cosilla y tal, sino que hay algo fuerte, potente, que te da la fuerza suficiente para aguantar el envite, a veces terrible, de que alguien más se enamore de esa historia. Los actores, los jóvenes actores, algunos jóvenes actores creen que la clave está en llevar un pressbook maravilloso o en hacer un casting maravilloso. Eso es una mierda, eso no vale para nada. Lo que vale es el trabajo, lo que vale es que te encuentren en marcha, lo que vale es que te vean, no que salgas guapo o guapa enseñando torso o unos labios maravillosos y tal, ¿no? Yo creo que funcionan otra serie de cosas. Yo le aconsejo que se busque dentro, que crea la idea y que lo demás irá viniendo, porque en la medida que él esté convencido de lo que va a hacer y le vea el sentido y le vea la necesariedad de lo que está haciendo por las razones que sean, eso le va a dar fuerza. Yo que crea en ello, que sea cabezón, que persevere y que lo haga bien, joder. Santiago, ¿alguna idea más, Santiago, para añadir? Lo que ha dicho Ramón es así, hay que ser muy cabezón en el buen sentido, ¿no? En el sentido de... Porque más que tú no va a poder empujar nadie esa historia, ¿no? Bueno, si me permite dos consejos. El primero, lo que dice Ramón, que sea autocrítico, es decir, que con gente de confianza de leer ese guión, que reciba feedback para llegar a un punto de que ese guión ya está listo, ¿no? Más allá de los noes, ¿no? Que reciba, porque va a recibir muchos noes, pero como decía, no sé quién lo decía, pero decía que detrás de cada noe estás más cerca del sí. Y luego una cosa que a mí me ha ayudado mucho cuando empezamos con Abuelos, parece que una película es solo el rodaje, ¿no? Dice, voy a hacer mi primera película, ¿no? Es verdad que rodar es como la materialización ya impresionante, ¿no? de la película, pero en el momento que estás empezando a escribir un guión o una escaleta, ya estás haciendo tu primera película, ¿no? Entonces, eso a mí me ayudaba, ¿no? Porque, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo mi primera película. ¿Pero tienes ya financiación? ¿Tienes alguna televisión? No, todavía no, pero estás haciendo tu primera película. Ya llegará el rodaje, ¿no? Entonces, eso a mí me ayudaba mucho, porque parece que, bueno, que no hacer la película hasta que ruedas, ¿no? Y las películas se hacen sobre todo antes de rodar, ¿no? Que es todo este mundo, en el mundo de conceptualizar el guión, de preparar lo que es el plan de financiación con un director de producción, con un productor ejecutivo, el poner cara, el ilusionar a los actores y bueno, y todo eso también hay que hacerlo pues con ilusión y transmitiendo, bueno, pues lo que quieres contar. Yo creo que es muy difícil transmitir ilusión
si no la tienes, ¿no? O sea, es muy difícil transmitir algo que no vives, ¿no? Entonces, como decía Ramón, si tú estás autoconvencido, no fruto de tu soberbia, ¿no? O de que te crees un genio, sino del trabajo que llevas, del feedback que has recibido y crees que el proyecto está en ese momento, pues adelante, con tesón, con trabajo, y yo creo que las puertas, en mi caso, yo he tenido la inmensa suerte de que ha salido adelante, pero es verdad que detrás de eso hay 7 años de mucho trabajo, ¿no? Entonces, ahora estamos con más proyectos y cuesta casi lo mismo, ¿no?, que el primero. O sea, esto no se acaba, ¿no? O sea, cuesta mucho, pero la satisfacción es tan impresionante, ¿no? El poder contar algo que has creado, ¿no? Y además nosotros en Abuelos tuvimos muchísima libertad, ¿no? La parte creativa, con los actores. La verdad que fue un rodaje, yo no he tenido más rodajes de películas, espero tener más, pero fue muy bonito, ¿no? La verdad es que tuvimos un rodaje muy bueno, la gente, todos construimos entre todos la película, una película que era sencilla, una película blanca, familiar, pero bueno, que también tenía profundidad en lo que estábamos contando a nivel de emprender. La película habla de emprender en un sentido amplio, no solo en un sentido económico, que esto también es importante para el chico que ha hecho la pregunta, ¿no? Si tú vas a la RAE y miras qué es un emprendedor, te viene a decir algo así como cualquier persona que por conseguir un objetivo pone los medios, el esfuerzo para ello, pero está dispuesto a arriesgar, ¿no? O sea, el riesgo es lo que determina a alguien como emprendedor. Está claro que cuando tú emprendes una actividad económica, tienes un riesgo económico y eres un emprendedor. Pero tú cuando emprendes, por ejemplo, una relación sentimental, te estás exponiendo y te estás arriesgando a que no salga bien esa relación. Ahí hay un emprendedor, ¿no? Cuando un cineasta está volcando todo su tiempo en sacar adelante un proyecto, ahí hay un emprendedor, por estar arriesgando su tiempo, ¿no? Y la película Abuelos habla de esto, habla de distintos tipos de emprendedores que arriesgan distintas cosas, ¿no? Y de alguna forma todos tenemos a lo largo del día cantidad de pequeñas oportunidades de emprendimiento, donde nos exigen una actitud activa, pero donde hay que jugarse, hay que arriesgarse, ¿no? Y bueno, no me enrollo más. Si algo te sirve, ahí está. No, toda esta parte es mucho de lo que hemos hablado estos días y lo que vamos a hablar en los próximos días hasta el viernes, porque, claro, efectivamente, es que prácticamente estás definiendo, ¿no?, todo lo que es el proceso de hacer un plan de empresa. Es decir, has hablado mucho de preparar. Tenemos la idea de que la película es ese rodaje, pero no vemos todo lo que hay antes, ¿no?, de llegar a ese punto, y es un poco lo de las empresas, ¿no? A veces vemos o escuchamos, ¿no?, a personas que tienen una empresa y nos dicen, bueno, pues sí, soy el presidente de la empresa o el director general y hacemos esto, hacemos aquello, hacemos tal, pero no vemos toda esa parte previa de he tenido que hacer un plan de empresa, he empezado de cero con un folio en blanco delante y he dicho, vale, ¿cuál es mi idea? Esta es mi idea, pero la idea sola no va a ninguna parte. Eso hay que ponerle, como tú decías, la cara del actor, de la actriz, del productor, del cámara, del técnico de sonido, de los maquilladores. Es decir, hay un montón de gente que está involucrada al final en ese proyecto o a la que tú involucras en el proyecto, ¿no? Es decir, toda esa preparación previa que sería algo fundamental, ¿no? Lo que no sé es si por abarcar un poco el punto de vista generacional, si en la época de Ramón era tan complicado como hoy o era menos complicado, más complicado que hoy montar una película, montar una obra de teatro, montar una empresa en el fondo. A ver, yo les oigo a directores a directoras que empezaron con películas muy celebradas y tal, una primera película, una segunda película muy celebrada y que estaban como en la cresta de la ola y tal, que de pronto les ha costado más hacer la tercera o hacer la cuarta y tal, porque es un mercado muy puñetero que levanta triunfadoras, pero por la misma regla de tres se las carga. Yo podíamos hacer, y no lo voy a hacer, una lista de nombres para decir, el director o directora, ¿dónde está ahora? Gran actriz o actor está ahora o tal, ¿no? Ese mercado, digamos, ese negocio del espectáculo y tal es bastante puñetero. Yo creo que antes se hacían menos cosas porque era menos accesible la posibilidad
Es decir, tener una cámara de cine y poner en marcha un proyecto cinematográfico, bueno, uno no lo podía hacer con 4 amigos, porque los 4 amigos no tenían una cámara no digo de 8 milímetros, de 16 y mucho menos de 35. Había que alquilar la producción, aunque fuese mínimos, era necesario hacer una inversión y tal. Era más complicado, yo creo que había menos gente y también había un mercado más reducido, ¿no? No había las teles y no había el número de salas que hay ahora, la forma de, de distribución y el hueco de creación era más pequeño. Yo no lo sé, yo creo que ha ido evolucionando como ha ido evolucionando la sociedad a otros niveles también. O sea, eh, antes había menos, entonces seguramente si te trasladas a aquella generación te dirá que vaya lío, yo no podía hacer mi película, no tenía sitio. Ahora de pronto uno puede hacerse un trabajo documental con una cámara de vídeo de calidad y hacer una edición en su propio casa y plasmar una idea y hacer cortos. Hay mogollón de cortos en este momento, una profusión enorme de cortos, de festivales de cortos. Luego, de alguna manera, ese campo se ha abierto. Luego, bueno, es cuestión de ver qué funciona, qué no funciona. Es decir, todo el mundo puede hacer una foto, pero hay fotos estremecedoras y fotos que no tienen ningún interés o tal, ¿no? Luego está muchos más factores. Eh, ha habido una evolución, no sé si a mejor o a peor, digamos que a distinto. Yo no quiero ni añorar aquellos tiempos, ni me parecen añorables, ni defender este momento. Este momento dará lugar a otros que vete tú a saber en qué consisten. Yo no sé qué los nuevos emprendedores en el tema cinematográfico, audiovisual y tal, no sé por qué caminos han de ir. Seguramente habrá que pensar soluciones y respuestas imaginativas. Habrá que ser creativos una vez más en este campo. Has dicho algo, Ramón, o lo has sugerido por lo menos, o me ha parecido entenderlo así, ¿no? Claro, ahora casi cualquier persona con un móvil está en su casa y se puede hacer, pues no sé si decir películas, si igual es demasiado decir películas, ¿no? Pero esto nos lo vamos a encontrar también en el mundo de la empresa, ¿no? Es decir, va a haber personas profesionales en su campo que van a querer montar una empresa, que van a luchar, como decía Santiago, ¿no? Van a tener que pelear día tras día y ser cabezones, y se van a encontrar con otro montón de gente que, sin ser profesionales de ese ámbito, pues con pocos medios o con unos medios al alcance de cualquier persona, pueden ser, digamos, competencia o por lo menos dar ruido dentro de ese ámbito, ¿no? Esto, ¿vosotros cómo lo vivís? Es decir, ¿esto es malo para la industria del cine, el que cualquier persona pueda decir, oye, soy cineasta, cojo mi móvil, me hago unas películas, unos vídeos, los cuelgo, tengo repercusión en Internet? ¿Esto molesta dentro de la industria del cine? Yo, en mi opinión, yo creo que Internet tiene, pues, lógicamente muchas cosas malas, pero tiene muchísimas más buenas. Y una de las cosas buenas, y hablo en mi caso particular, es que de alguna forma ha democratizado el posible talento que haya, ¿no? En mi caso particular, el poder haber subido mis cortometrajes a YouTube o mis creaciones audiovisuales a YouTube, pues eso me dio la posibilidad de que millones y millones de personas vieran las producciones que yo hacía, ¿no? Eso me dio, pues, la posibilidad de, cuando fui a presentar mi primera película, el decir, oye, pues mira, tantas personas han visto estas producciones que, bueno, te podrán gustar más o menos, pero es mi estilo de hacer, ¿no? Creo que eso es muy bueno para la industria cinematográfica, para la creación en su conjunto, porque el talento no debería estar supeditado a la técnica. Indudablemente la técnica hace mucho, ¿no? No es lo mismo, por eso las películas cuestan tanto, pero, pero que todos los creadores podamos tener la posibilidad de contar una historia con un móvil y un ordenador, eso yo creo está al alcance de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo. Y eso es un primer paso para luego, bueno, pues tener más medios para contar cosas que precisen más medios, ¿no? Pues no siempre hay que irse a cosas que
que precise más medios. Pero yo creo que es bueno, yo creo que es bueno porque más gente con más talento va a tener la posibilidad de demostrarlo, ¿no? Como decía Ramón, antiguamente o alguien te da la alternativa o era imposible, ¿no? Solo la película, el negativo, el revelado, o sea, lo que era el hacer una película es que era un mundo, imposible. A día de hoy, bueno, tú quieres contar una historia y con tiempo y con pocos recursos, no la vas a contar igual que si tuvieses esos recursos, pero la puedes contar y yo creo que eso es algo bueno, ¿no? De hecho, no sé si fue la película Amélie o no sé qué película francesa. El director, antes de rodar la película, la rodó antes con una pequeña cámara de vídeo entera, ¿no? Para enseñar cómo iba a hacer su película. Y viéndola, le dejaron rodar. No sé si es Amélie, igual me estoy liando, pero resumiendo, creo que es buenísimo para la industria el tema del talento. Sí, Ramón, no sé si quieres aportar algo más. Pienso lo mismo, con la duda de qué va a pasar, o sea, de no poder adivinar el futuro en ese sentido, ¿no? O sea, a dónde va a derivar esta democratización de los medios técnicos para crear incluso la distribución. Internet no deja de ser una forma también de democratizar las pantallas de exhibición. Ya no es necesario tener una sala de cine y tal. Incluso se van concretando. Uno puede hacer documentales sobre un tema muy concreto para un sector muy concreto, muy reducido, muy especial y tal. Yo trabajé en un documental que hice por mi cuenta que se llamaba Nos sentamos a hablar, que era una cosa sobre actores, una especie de diagnóstico sobre el teatro en el País Vasco. Fíjate qué rareza tan concreta. Y es una cosa que se movió especialmente entre profesionales de teatro, entre productoras, entre gente de la administración, tal. Cumplió una función informativa y crítica. Tenía la aspiración de ser un producto audiovisual para vender a una televisión, O sea, yo creo que puede haber, no sé si son mercados o interlocutores o espectadores, no sé cómo calificarlo, de determinados trabajos audiovisuales, ¿no? De que hay muchos más medios, pero hay muchos más campos. Se puede incorporar lo audiovisual a más campos y por diferentes razones. Y en ese sentido es donde creo que se pueden abrir nuevas expectativas y tal. Lo que ha pasado ahora mismo con la pandemia, que se han generado una serie de proyectos audiovisuales de productoras que han pensado en filmar teatro en condiciones diferentes a una retransmisión sin más, poniendo las cámaras, sino grabarlo en condiciones tal, porque se ha descubierto que de pronto había un material interesante para venderlo como negocio, digamos, o sea, como actividad empresarial o tal, no solamente como valor cultural o como memoria audiovisual de una creación y tal, sino como una cosa industrial. Es decir, están apareciendo constantemente, yo creo que nuevas utilidades de esta democratización de los medios de trabajo. Está por ver, y yo creo que ahí hay un campo para el aprendizaje precisamente entre diferentes sectores, de guionistas, de directores, de medios técnicos, de gente que a partir de la técnica invente cosas, invente piezas artísticas, yo creo que el campo es muy amplio y muy interesante. Decía Ramón que no puede ver el futuro. Claro, el futuro últimamente está muy complicado de ver, ¿no? Nombrabas la pandemia, Ramón, y yo quiero preguntaros por eso, ¿no? Por cómo estáis viviendo vosotros la industria del cine, todo esto, porque en los medios de comunicación muchas veces nos quedamos con la hostelería, ¿no? Parece que son los que más se están protestando por las medidas que se están tomando. Sí que al principio, en el mes de marzo, pues se comentó esa paralización de los rodajes, de que no se podía grabar o de que había que usar la mascarilla constantemente, y claro, pues eso obviamente no quedaba bien en el cine. Pero ¿cómo lo estáis viviendo? Es decir, ¿notáis un parón? ¿Habéis notado que de repente se ha parado la industria, que es imposible presentar algo nuevo que vaya a las salas? ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros dos? Santiago, venga. Yo, Sí, Santiago, anímate. pues
a ver, en mi caso, además yo me he acordado muchísimo de la gente que estuviera rodando. Me ha dado mucha pena porque digo, madre mía, si esto nos hubiera pasado a un abuelo, o sea, a mí me da un infarto, vamos. Pero en mi caso a mí me ha servido para parar, reflexionar y ver qué proyecto quiero contar, ¿no? O sea, porque a lo mejor vienes de una turbina, ¿no? De, bueno, de abuelos, que además ahora lo vamos a estrenar fuera de España y tal, y a veces es bueno parar, pensar qué quieres contar, y a mí me ha ayudado a escribir otro proyecto cinematográfico que sin la pandemia, sinceramente, pues no lo hubiera escrito. No tiene nada que ver con la pandemia, pero sí me ha creado ese contexto para poder hacerlo, ¿no? A nivel de industria, pues creo que es pues muy difícil porque, bueno, yo no he vuelto a rodar, salvo pequeñas cosas, pero es que bueno, unos protocolos, es una incertidumbre tan grande que casi, bueno, pues está casi todo paralizado, ¿no? Porque se mueve mucho dinero en cualquier rodaje y, claro, en el momento que uno dé positivo, bueno, en fin, como está pasando en todas las empresas, ¿no? Entonces, creo que la situación está siendo mala, creo que se están acumulando cantidad de estrenos y cantidad de producciones. Vamos a ver qué pasa en el año 2021 y en el año 2022, porque va a haber una avalancha de producciones y de estrenos. Y, y vamos a ver, yo creo que por un lado es bueno porque se está reflexionando mucho acerca de qué historias contar o bueno, nos estamos conociendo todos un poquito más y eso se va a ver en el cine indudablemente, pero claro, está haciendo daño, está haciendo mucho daño también, ¿no? Ramón. Sí, sin duda, sin duda. Y luego se ha pasado por momentos muy crueles y tal. Yo no sé si la gente se va a acordar de cuando empezó esto a verse como un tema grave, cuando estábamos ahí en marzo y pensábamos que esto iba a durar un par de semanas, a todo lo más un mes, y estas cosas no pasan aquí y ahora, esas cosas pasan por fuera y tal, o en China o tal, estábamos con esa cosa de distancia. Yo me acuerdo de una cosa muy escalofriante para la gente de mi generación, o sea, de mi edad, que era que de un plumazo algunas asociación de productoras de cine y de televisión o de productoras dijeron, bueno, lo que podemos hacer es reanudar los rodajes pero quitando los grupos de riesgo, es decir, los señores mayores los quitamos y los niños pequeños los quitamos y seguimos rodando, que no pare la maquinaria. Y yo no oí ninguna protesta de decir, ¿cómo los señores mayores los quitamos? ¿Quién ha dicho que están condenados a morirse? Porque los primeros datos de la pandemia, ¿os acordáis? Eran de pronto ese tema de los asilos, de las residencias, de tal, ¿no? Si de un plumazo, yo tuve miedo. Creo que el único momento que tuve miedo, no tanto al virus en sí, como a la reacción social ante el tema de eso que se llama la tercera edad y de por lo visto, gente que debe sobrar en la sociedad, que no son los parásitos o no son la gente indeseable o no son la gente... No, curiosamente son los señores mayores y las señoras mayores las que estábamos sobrando. Bueno, lo cierto es que el sector, tanto en cine como en teatro, yo me muevo en ambos, esto está sufriendo mucho, está sufriendo mucho. También he de decir que en el caso de los actores estamos acostumbrados a esta vida irregular, a que nos vaya bien, mal, bien, mal, bien, mal y a convivir con ello, ¿no? Ahora mismo se está trabajando en el caso de teatro con un 50% de aforo. Eso supone que los ingresos son menores. Eso supone que el esfuerzo para los actores y las actrices es el mismo que antes, pero por permanecer, por contribuir a mantener un paisaje de una cierta normalidad, para abrir las puertas de los teatros, de los cines, tal, se está trabajando en condiciones económicamente peores. Pero bueno, ya te digo que estamos educados un poco en esa forma de trabajo irregular. Pero que las cosas, que es un palo muy grande en el terreno de la cultura, en el terreno de la creación del arte y tal, como en el resto de la sociedad. Yo a veces cuando se invoca la cultura con mayúsculas y hacemos una reclamación de la cultura y tal y cual, yo digo, sí, pero la cultura es aparte de nosotros, además de nosotros. La cultura es el resultado de un montón de cosas.
el gran hito cultural del momento sin duda es la propia pandemia, o es el virus o es esto, ¿no? No es tanto la necesidad general de ir al teatro, o la necesidad general de los productos culturales. Es decir, que la sociedad está padeciendo un mal del que los trabajadores de la cultura también participan en igual medida. Pero es cierto que la cultura es sanadora, que el teatro, el cine, elementos, la música son elementos sanadores, son esenciales. Hoy se dice, no, lo esencial es la economía, lo esencial solamente puede uno cambiarse de comunidad o viajar a otra comunidad si es por algo esencial. Uno puede ir a comprar a un supermercado, pero no puede ir a asistir a una función de teatro al pueblo de al lado, ni puede acudir a ver una película al cine de al lado de su pueblo porque le interesa más, porque según este último cerco y según esta última calificación se considera no esencial. A mí me parece terrible cómo se está desequilibrando los valores y cómo ante el sálvese quien pueda o salvémonos como podamos, a veces se precipitan posibles víctimas o posibles soluciones que son un poco terribles, ¿no? Que yo creo que cuando tengamos tiempo para la reflexión, nos servirá para darnos cuenta de la capacidad de maldad y de desprecio que podemos tener dentro de nuestras cabezas. Bueno, nos vamos acercando a la hora en la que está proyectado que exhibamos la película Abuelos, así que me voy a quedar con esta última reflexión de Ramón, en el sentido de que no solamente estamos hablando de emprendimiento, que también estamos hablando de inclusión social, ¿eh? Así que es importante esto que decía Ramón ahora de no dejar a nadie atrás, que también hablábamos ayer el lunes, ¿no? De que hay que salir de esta todos juntos, que no podemos de repente quitar a X parte de la población porque haya cumplido determinada edad, ¿no? También recuerdo que la reflexión un poco a veces era la contraria, ¿no? El por qué tenemos que quitar a los que tienen determinada edad cuando precisamente esas personas son las que más experiencia tienen, ¿no? Yo creo que Ramón lo ha demostrado hoy, ¿no? Con estas reflexiones. También nos decía, que el guión de Santiago, bueno, pues que demostraba una madurez que no correspondía, parece, a su edad, ¿no? Bueno, pues estas reflexiones son las que también nos tienen que llevar un poco a traer todo esto de lo que estamos hablando al mundo del emprendimiento. Así que yo os quiero agradecer a los dos que hayáis compartido con nosotros esta tarde estos minutos, que como siempre se nos quedan cortos, que podríamos haber estado hablando mucho más tiempo y meternos más en la película, en Abuelos, ¿no? En ver de dónde sale esa idea de por qué en este momento. Ya nos has contado un poquito, ¿no? Todo el tema de la crisis del 2008, que no hemos dejado atrás, que esto es como una especie de primera ola que no hemos acabado de tener y ya tenemos la crisis del 2020, que es la segunda ola, pero todavía la primera no ha terminado, ¿no? No hemos sacado la cabeza de aquella. Pero por terminar un poquito con las ideas que habéis dado antes de ver la película, habéis hablado de la necesidad de que un emprendedor inspire a sus posibles productores, en este caso a quien le puede financiar. Habéis hablado de que hay que hacerse cómplice de un proyecto, de que hay que tener convencimiento en el proyecto. Habéis hablado también de que se puede crecer dentro de la inestabilidad y más que nunca en este momento en el que estamos tan complicado, pues es ver también un rayo de esperanza, ¿no? En este caso. Y no solamente depender de otros, sino que también uno puede poner en marcha sus propios proyectos y con eso ganarse la vida, que es un poco el tema de emprender, ¿no? También de la necesidad de evaluar constantemente el proyecto cuando vemos que por alguna razón no marcha, ¿no? Y ser cabezones, apostar por uno mismo, apostar por su proyecto y tener en cuenta que el riesgo es también inherente a la figura de ser emprendedor, ¿no? Así que bueno, yo creo que son pequeñas lecciones que nos han dado tanto Santiago como Ramón a lo largo de esta tarde, que resumen de alguna manera sus intervenciones y la mejor manera ahora mismo de resumir todo esto y de verlo plasmado en una película, pues es que proyectemos Abuelos, que es lo que vamos a hacer a continuación. Doy una breve sinopsis de la película. El protagonista es Isidro Hernández, que es un parado de 59 años, al que la crisis le ha dejado fuera del mercado laboral, ¿no? Así que tras 2 años que ha pasado sin recibir ofertas de empleo, pues llega a la conclusión, como decíamos, de que tiene que formar su propia empresa, ponerse a trabajar, montando su propio negocio. Y claro, el problema es uno con 59 años, ¿qué hace, no? Bueno, pues junto con Arturo, que es escritor, con Desiderio, que es otro jubilado, pues van a montar una guardería. Los 3 amigos se van a adentrar en lo que llamamos un coworking. No ha dado tiempo a que preguntemos por qué Santiago critica tanto este tipo de palabras, pero bueno, pues trabajo en conjunto, ¿no?
donde hay otros jóvenes que están dispuestos a luchar también por conseguir su nicho de mercado, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito lo que propone Abuelos y lo que decíamos también esta mañana, ¿no? Que nunca es tarde para ponerse a emprender y tampoco diríamos que nunca es pronto. Así que, en fin, esperemos simplemente que disfruten de la película. Ya saben que para verla hay que estar registrado en la web. Así que simplemente con que estén registrados van a poder verla a partir de ahora. Y lo dicho, Santiago, Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que disfrutes mucho de la película, ustedes que la pueden ver a través de internet. Y recordarles simplemente que mañana estamos aquí a las 9 de la mañana con más talleres, con más conferencias dedicadas a esto, al mundo del emprendimiento. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Ramón.